es un encargo de auditoría, y como es un encargo de auditoría para un propósito específico. Entonces, basado en ello, les voy a presentar un modelo de informe de auditoría basado en propósito tributario. ¿Okay? Y eso. Lo primero que debe ir, como en cualquier informe, pues es el título, ¿verdad? Es informe de auditoría por contador público auditor independiente o por contadores públicos auditores independientes, ¿verdad? Si es una firma de auditoría, las firmas de auditoría están constituidos como una sociedad civil. Entonces, si es una sociedad civil, la diferencia sería de que es plural, ¿no? Plural. Cuando es un auditor nada más, un auditor independiente, entonces sería singular. Entonces la misma NIA 800 me va indicando los términos que voy a utilizar, en dónde los debo de utilizar, cómo los debo de utilizar. Entonces, como primera parte es, ¿verdad?, el título de la auditoría. El modelo, pues esto cambió hace quizá unos 5 años, ¿verdad?, que ahora el informe de auditoría, lo primero que debe de ir es el párrafo de opinión. Antes era el último. Ahora es el primero, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es lo más importante, ahora qué es lo que se quiere ver. Y aquí vamos a ir haciendo algunas anotaciones que son importantes para el informe de auditoría, porque si bien es cierto, puede ser un modelo, es un modelo, ¿verdad?, basado en lo que nos digan las normas, pero hay algunas particularidades por ser un encargo para propósitos tributarios. El primero, la fase inicial, ¿verdad?, que ha auditado estados financieros del señor o de la empresa, si es una sociedad mercantil. Si es una persona individual, pues debe ir el nombre de la empresa, el nombre del propietario, no el nombre de la empresa, ¿verdad?, como un aspecto importante para poder generar este informe para propósitos tributarios. ¿Quiénes están obligados? Solo disculpen, alguien que me confirme que sí están viendo mi pantalla con el micrófono. Sí, gracias. Gracias, muy amables. Bueno, entonces en diciembre de 2021 fue el primer susto, ¿verdad? 28 de diciembre del 2021, la administración tributaria empezó a notificar a contribuyentes que estaban en la categoría de contribuyentes especiales y que por lo tanto estaban obligados dentro de a retener el IVA, a presentar informes semestrales, el asiste libros, ¿verdad? Pero también es el informe de auditoría. En este año hicieron una corrección, ¿verdad? Aspecto técnico, aspecto legal, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque los contribuyentes, por ejemplo, que están en el régimen de actividad lucrativa sobre ingresos, como el decreto de 2012 es una ley cedular, pues no, realmente no obligaba a ellos, no los obliga, según la ley, a poder presentar estados financieros auditados, ¿verdad? Porque eso solo es para el régimen de actividad lucrativa sobre utilidades. Pero entonces dijeron, ¿verdad? Bueno, esto es una atribución de la administración tributaria según la ley orgánica de la SAT. Entonces, ahora, pues les quitaron a algunos la categoría de contribuyentes especiales, pero los incluyeron como agentes de retención del IVA. Entonces, como agentes de retención del IVA, sí están obligados a presentar estados financieros auditados, ¿verdad? Fue un leve cambio, ¿verdad? Porque, pues, como es nuevo, ¿verdad? Es nuevo para todos. Pues la SAT también comete error, ¿verdad? Incluso los tipos de opinión que daban como opción para cuando uno subía el informe, pues no son las que están de acuerdo a las normas internacionales de auditoría actuales, ¿verdad? Entonces les faltó actualizar esa parte. Ahora, entonces el nombre de la empresa, ¿verdad? Si es persona individual, el nombre del propietario, perdón, el nombre del propietario. Si es persona individual, nombre del propietario. Si es sociedad mercantil, entonces será el nombre comercial, ¿verdad?, o la denominación social que utilice, ¿verdad? Entonces no debe de ir, si es solo un propietario y tiene solo una empresa, ferretería ABC. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él es un contribuyente, ¿verdad? Y la totalidad del contribuyente es quien se estaría auditando.
que eso es un error que vi en algunos informes, ¿verdad? De que colocaban el nombre comercial cuando aquí son aspectos fiscales, entonces debe ir el nombre del propietario. Luego, ¿verdad? Que comprende el balance general al 31 de diciembre de 2022, el estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo, ¿verdad? Casi todo lo tienen, ¿verdad? Solo que algunos, estos dos que voy a marcar en este momento, no lo han manejado, ¿verdad? Y es obligatorio, técnicamente, legalmente. En el estado de flujo efectivo quizá lo hicieron, pero algunos no han manejado el estado de cambios en el patrimonio, que tampoco es difícil y tampoco es algo muy complicado, ¿verdad? Pero simplemente no se está acostumbrado a poderlo realizar, a realizarlo, ¿no? Pero entonces, como una anotación importante es de que efectivamente las organizaciones ahora sí deben de contar con un juego completo de estados financieros, ¿eh? Luego dice correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha. ¿Qué fecha? El 31 de diciembre de 2022. Así como las notas a los estados financieros, ¿verdad? Que sería también esto es muy importante, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Porque también, de nuevo, aquí es de cuestiones de habituarse y educarnos, ¿verdad? Al contribuyente hay que educarlo, ¿verdad? Deben de tener sus políticas contables, ¿verdad? ¿Y dónde están las políticas contables? En las notas a los estados financieros, tal como lo indica ahí el informe de auditoría, ¿verdad? Que marca en verde. Dice, así como las notas a los estados financieros, que incluyen un resumen de las políticas contables significativas, ¿verdad? Entonces, en ausencia de uno de ellos no sería auditable una organización, ¿no? Y contadores tendrían que haber tenido todo esto disponible, ¿no? Como era relativamente nuevo para la mayoría, pues algunos empezaron a realizar, a confeccionarlo, a realizarlo, algunos bien hecho, otros medio hecho, pero la cosa que ahí estaba presentada, ¿ya? Entonces, estados financieros, juego completo de estados financieros. Si vamos a auditar para propósitos tributarios, pues este sería el requisito fundamental para la auditoría. Y luego viene la opinión, ¿no? En mi opinión, los estados financieros adjuntos del señor Juan Pérez para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 han sido preparados en todos los aspectos materiales, ¿no? De conformidad con las obligaciones y cumplimiento, ¿verdad? Aquí es en donde es algo para propósitos específicos, ¿verdad? Y ya se indica, ¿verdad? De primero, de que en todos los aspectos materiales, la materialidad implicando que se vería afectado el fisco o el Estado si algún error o alguna irregularidad. De qué tan material puede ser un error y que pueda afectar la renta imponible para uno de los impuestos, en este caso el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y luego, pues había que hacer mención también, ¿verdad? Que es de conformidad, ¿verdad? La ley de actualización tributaria, porque sí es el nombre, Decreto 10/2012 y sus reformas. Libro 1, Impuestos sobre la renta, vigente en Guatemala a esa fecha, ¿verdad? Porque no hay una ley del impuesto sobre la renta en Guatemala, ¿verdad? Eso ustedes lo saben muy bien, ¿verdad? Hay una ley de actualización tributaria, Decreto 10/2012, el Libro 1, Impuestos sobre la renta. Había que dejarlo claro, ¿verdad? Sí, ¿escucho? ¿Alguien iba a hablar? ¿Alguna pregunta, estimados colegas, hasta el momento? Me voy a conectar con el celular para poderlo ver ahí, que ahorita solo veo mi pantalla. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Viking, este tipo de auditoría solo va a ser para casos especiales, ¿verdad? O requerimientos especiales. Sí, solo cuando la administración tributaria les ha solicitado esto, así es.
Así es, ¿verdad? Y sí, es en el caso de cooperativas, digamos, que aprovechando que usted trabaja en una de ellas, ¿verdad? Bueno, una cooperativa de crédito, ¿verdad? Tiene la obligación, bueno, presentar estados financieros auditados, ¿verdad? ¿Verdad? Mucho por obligación por obligación principalmente de los estatutos, ¿verdad? Y que indicaba. Luego que tienen la obligación de prestar un informe de auditoría, pero también relacionado en el lavado de dinero de otros activos. Este informe de auditoría para propósitos tributarios tendría que ser uno diferente. Para mí, para una auditoría de ahorro y crédito, tenían que presentar 3 informes de auditoría. El informe de auditoría de la razonabilidad de los estados financieros, ¿verdad? Una auditoría financiera 1. 2 sobre propósitos tributarios y 3 sobre lavado de dinero en otros activos, ¿verdad? Para mí tendrían que ser 3 ahora los que tienen que presentar, ¿verdad? Dependiendo acá lo que se vaya manejando, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es muy específico para dar cumplimiento a las obligaciones, ¿verdad? Que si se deja general, ¿verdad? Para establecer razonabilidad de saldos. Pero es Sí, una opinión, ¿verdad? Y criterio. Sí, sí, sí. yo me quedé con la duda ahí porque sí, el periodo, vamos a ver, ahorita estamos 2023. El periodo 2022 se auditó por una auditoría diferente a digamos, a una firma de auditores diferentes a los años anteriores. Ajá. Pero los que emitieron dictamen en el 2021 Sí. solo dejaron un informe y relacionado al lavado de dinero solo dejaron un párrafo. Y estos otros auditores decían que dónde estaba el informe de lavado de dinero. Ajá. Entonces al final, como solo dejaron un informe, ellos dijeron que era una debilidad de los auditores anteriores, porque estos otros sí dejaron tres dictámenes, o yo me recuerdo de dos. Ajá. ¿Por qué puede pasar eso? ¿Los otros desconocen o depende del contrato? Solo un dictamen que abarque todo. Bueno, para mí que es desconocimiento de los que hicieron la auditoría y también de los que están contratando, ¿verdad? Porque dentro de las obligaciones están de que sí se debe generar un informe sobre el lavado de dinero activos, ¿verdad? Y, y el auditor que realiza el trabajo, pues lo tiene, no lo sabe, de plano no lo sabía, ¿verdad? No lo sabía, pero también va más de eso. Para mí es quien lo contrata, ¿verdad? O sea, saca sus estados, saca sus, ¿cómo es? Términos de referencia y ahí debe de indicar, ¿verdad? Cuáles son los entregables, y entre los entregables es informe de auditoría de estados financieros, ¿verdad? Informe sobre el lavado de dinero en otros activos, ¿verdad? Lo debe dejar claro en los términos de referencia, ¿verdad? Y el auditor, pues lo debe de cumplir, ¿verdad? Entonces, para mí que es de dos vías, ¿verdad? Quien lo contrata y en este caso, quien lo hizo, pues tal vez no tiene experiencia en eso, ¿verdad? Porque hay que cumplir con la CIF también. Yo pues sí me quedé con la curiosidad y sí digamos, vi más razonable lo de este auditor, ¿verdad? Y yo sí sentí que pues al final todos dejaron su opinión, ¿verdad? Pero Sí, que dejó 3 informes sí fue claro, mire, que les hizo falta este informe. Y sí, como es el seguimiento que le dan, él pedía el informe de lavado de dinero, el cual no sí. estaba, solo el párrafo. No, sí, sí, eso, sí, la verdad, pues bueno, yo considero de que sí le faltó ahí al colega, ¿verdad? Dejar su informe. Gracias, Así, Lee. y a la institución exigírselo, ¿no? Sí, así es. ¿Verdad? Sí, así es. Bueno, entonces, la opinión, ¿verdad? Y ahí van, de nuevo, ¿verdad? Énfasis en el último párrafo que marqué en verde, ¿verdad? De que es el decreto de 2012 y eso así debe de ir, ¿verdad? Así debe de ir, es un informe de auditoría. El fundamento de la opinión. ¿En qué me estoy fundamentando como auditor? ¿Verdad? Esto es basado en las NIAs también, ¿verdad? Es un copy-paste, ¿verdad? Pero hay que adaptarlo, ¿verdad? En este caso a lo que me están solicitando. Y dice lo siguiente, ¿verdad? He llevado a cabo la auditoría de conformidad con normas internacionales de auditoría. Mi responsabilidad, de acuerdo con dichas normas, se describe más adelante en la sección responsabilidades del autor
en relación con la auditoría de estados financieros del informe. Soy independiente de la empresa de conformidad con los requerimientos de ética para contadores, ¿verdad? Código de ética para contadores, ISBA, el código del ISBA, junto con las exigencias éticas que son relevantes para la auditoría de estados financieros. Y he cumplido con otras responsabilidades éticas en conformidad con los requisitos y el código ISBA. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión. ¿Verdad? Aquí es, bueno, voy a emitir una opinión y aquí se recalca una vez, dos veces, tres veces el código de ética, ¿verdad? Que el código de ética, ¿verdad? Que eso es el fundamento el primer fundamento, ¿verdad? Y por eso en la NIA 200, ¿verdad? Aparte de que está el propósito general de la auditoría, el propósito del auditor, el objetivo del auditor, pues también están los principios éticos, ¿verdad? Los principios éticos en la NIA 200 que hace mucho énfasis en ellos, ¿verdad? Y por eso es que el fundamento de la opinión también se basa en esos fundamentos éticos. ¿Sí? Párrafo de énfasis. El párrafo de énfasis, y en este caso, ¿verdad? Una base contable y restricción a la distribución, ¿verdad? Esa es una manera en función del encargo específico de aspectos tributarios. Y se escribe así, ¿sí? Llamo la atención, ojo que es basado en la NIA y así lo redacta la NIA, ¿verdad? Porque si no es que eso no suena tan bonito, ¿verdad? Pues quizá no, pero la NIA así es la redacción de las NIAs, ¿verdad? Mucho de los que han dirigido todas esas normas pues son puertorriqueños y pues hablan distinto y como que ahí se les fue un poco lo de la forma en cómo hablan ellos y no consideraron un idioma como español para Latinoamérica, ¿verdad? Pero por eso es de que algunas palabras así no, pues como que no nos cuadra como la forma en cómo hablamos en Guatemala. Dice, llamo la atención sobre la nota 1 de los estados financieros, en la que se describe la base contable que la entidad utiliza para propósitos de cumplir con la ley de actualización tributaria. Ok, de nuevo, para propósito específico, ¿verdad? Del decreto 10-2012, el libro 1, impuestos sobre la renta. ¿Sí? Entonces ahí estoy indicando que en la nota número 1, ¿verdad? Está la base contable de la entidad. El mismo decreto 10-2012 indica, ¿verdad? De que debo de emitir un informe basado en las leyes fiscales, ¿verdad? Y si no lo hago conforme las leyes fiscales, sino indico únicamente que está basado en normas internacionales de información financiera o normas internacionales de información financiera para pymes, pues también lo puedo dictaminar así, según la NIA 700, solo que debo de hacer un anexo conciliando la utilidad, ¿no? O sea, conciliando lo que dicen las NIF y conciliando lo que dicen las leyes fiscales, ¿verdad? Que habría un impuesto sobre la renta diferido. Para mí no recomendable, para mí es propósito específico y dictamino sobre eso. Porque si no entraría uno en mucho debate, ¿verdad? Si llegara el caso de fiscalización o debatir el informe, ¿verdad? De que, bueno, sí está basado con NIF para pymes, ¿verdad? Y hice el anexo, pero no estamos de acuerdo, sí estamos de acuerdo. Para mí, evitar ese riesgo, mejor únicamente indicar, ¿verdad? De que es para propósitos tributarios, tal como se está indicando en el informe, ¿verdad? Y así, nada más, ¿verdad? Y luego dice, lo cual es una base distinta de contabilidad basada en normas internacionales de información financiera para pequeños y medianos empresas NIF para pymes. Yo dejé el informe de auditoría así, porque para mí las NIF plenas o full, como le llaman, pues no son aplicables en nuestro medio, ¿verdad? Para mí son las NIF para pymes, ¿verdad? Las NIF plenas, NIF full son para empresas públicas que cotizan en bolsa de valores, ¿verdad? Y eso pues no es aplicable, ¿verdad? Entonces yo dejé así NIF para pymes, que alguien más puede dejar solo NIF, ¿verdad? Pero de nuevo sería discutible también. Emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera IACB, que fueron adoptadas por el Colegio de Contadores Públicos y Auditores como principios generalmente aceptados y consecuentemente los estados financieros pueden no ser apropiados
para otro propósito. Esto ya es redacción del auditor. Aquí no todo es copy-paste, ¿verdad? Sino aquí estoy, como dice, ¿verdad? Enfatizando cuál es la base contable y la restricción que hay, ¿sí? Entonces eso es parte de lo que dice las normas y parte ya redacción del auditor que va a emitir el informe. ¿Sí? Luego dice, el informe está dirigido exclusivamente al propietario para su presentación a la Superintendencia de Administración Tributaria SAT y no debe ser distribuido ni utilizado por terceros que no sea la empresa, el nombre o el contribuyente, ¿verdad? Y yo le coloqué ahí, me sirve solo este del modelo, ¿verdad? Empresa X. Entonces aquí estoy haciendo énfasis, ¿verdad? Que estamos enfatizando de que la auditoría está realizada conforme el decreto 10/2012, libro 1, la restricción de que es únicamente para el propietario y para usos tributarios, nada más. Es decir, que esto no serviría para presentarlo al banco, ¿verdad? Ahí no nos serviría este informe. Este solo es para propósitos fiscales. Incluso los bancos, ¿verdad? Cuando son créditos, si no estoy mal, más de 3 millones, si alguien sabe un monto diferente, me corrige, por favor, ¿verdad? Pero si son montos de más de 3 millones, ahora están pidiendo estados financieros auditados también. Pero la superintendencia de bancos es muy específico, que también dice, estas deben de ser preparadas con NIF, ¿verdad? Está restringiéndose también ahí, como que batió también la CIP, pero así está la obligación, ¿no? Para créditos mayores, hermano, si usted va a pedir un crédito de 3 millones, de 4 millones, de 5 millones, debe presentar estados financieros auditados, ¿no? Entonces, es otra obligación. Sería para mí otro informe de auditoría diferente a este, porque este solo es para propósitos tributarios. ¿Algún comentario, estimados amigos? ¿Algo que agregar? ¿Nos va a compartir ese informe, Lick? Claro. ¿Algo más, estimados? Bueno, voy a continuar. Bien. Son lo mismo en las normas, ¿verdad? Pero bueno, tiene implicación, ¿verdad? Luego, la responsabilidad y la dirección de los pensadores del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros, ¿verdad? Que sería otro párrafo, ¿verdad? La responsabilidad de la administración. La dirección es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con la Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10/2012, y sus reformas, Libro 1, Impuestos de la Renta, vigente en Guatemala. Ojo que es repetitivo, pero es necesario. Y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o a error. En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad de continuar como empresa en funcionamiento, ¿verdad? Porque esto me dice la norma también, ¿verdad? Debo de indicar en el informe de auditoría si la organización va a tener operaciones continuas, ¿verdad? Lo que le llamamos negocio en marcha. Y esto debe de ir de cajón en el informe de auditoría, ¿verdad? Y es lo que se está indicando acá, ¿verdad? La dirección responsable de la valoración de la capacidad de la empresa de continuar como empresa en funcionamiento o negocio en marcha, ¿no? Revelando según corresponda las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, excepto si la dirección tiene intención de liquidar la empresa o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista, ¿verdad? Entonces, este párrafo va de cajón de nuevo, ¿verdad? Es lo que le llamamos negocio en marcha, ¿verdad? Que debe de ir, ¿verdad? Y si no va a tener operaciones continuas, ahí es en donde debo de indicar también de que la dirección o la empresa indica de que ya no van a tener operaciones continuas. Luego dice los responsables de la gobernabilidad
Los responsables de la gobernabilidad de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la empresa. Por eso, al iniciar cualquier trabajo de encargo de auditoría, debemos de pedir las afirmaciones de la administración. Es un documento, es una carta en donde la administración indica de que ellos son los responsables de los estados financieros. No, si bien las normas de contabilidad lo indican, el código penal, pues penal, mercantil, ¿verdad? Todo indica quién es el responsable de la información financiera. Todos nosotros debemos de pedir ese documento en donde indican, sí, yo soy el responsable de la información. Y luego viene el párrafo de responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de estados financieros, ¿verdad? Que es dando el seguimiento y el orden al informe de auditoría, de nuevo según la NIA 800. ¿verdad? En la NIA 800 no lo vamos a encontrar así como tal, ¿verdad? Porque solo la diferencia es el propósito específico. Entonces el informe, unas partes lo vamos a encontrar en la NIA 700, otras en la NIA 800, y luego lo que vamos construyendo por ser de propósito específico. Mi objetivo, dice, es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto estén libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las normas internacionales de auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Es decir, este párrafo es donde nosotros nos lavamos las manos también, ¿verdad? Porque si debo de proceder conforme la estadística y la matemática, como lo hemos visto, el muestreo de unidades monetarias, con el muestreo de punto de estimación, el muestreo por atributos, pero de todos modos eso no es garantía, ¿no? No es garantía, es una manera también nosotros de protegernos, ¿verdad? Bueno, es posiblemente que no haya salido de nuestra muestra, ¿no? Que no lo haya observado, entonces por eso es de que escribo esto entre las responsabilidades y de decir la manera en cómo se procede en un trabajo de auditoría. Dice, las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran material sí. Individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. ¿verdad? Porque es el objetivo de la contabilidad, es la toma de decisiones, ¿verdad? Y hay materialidad si se desvía esa toma de decisiones. Una descripción más detallada de mi responsabilidad para la auditoría de los estados financieros se incluye en el anexo 1 del informe de este auditor. Esta descripción se encuentra en la página 50 y ahí que forma parte del informe de auditoría, ¿verdad? Entonces se incluye un anexo en donde está la responsabilidad del auditor. Algunos no colocan el anexo, sino lo incluyen acá, pero hace de que sea muy tediosa la lectura del informe. Yo prefiero tenerlo siempre como un anexo, ¿verdad? Y que no está prohibido, sino que las mismas normas me indican de que lo puedo colocar como un anexo, ¿verdad? Para ver cuál es todas las responsabilidades del contador público y auditor. ¿verdad? Y pues por último, ahí terminaría, ¿verdad? Y sería la fecha del informe de auditoría, la firma del contador público y auditor, ¿verdad? Para propósitos tributarios, ¿verdad? Y eso sería el informe de auditoría para propósitos tributarios, ¿verdad? Que es algo muy específico, ¿verdad? Y que son detalles, pero esos detalles hay que observarlos para no tener problemas técnicos, éticos, ¿verdad? Porque, ¿qué nos podría pasar si no generamos un buen informe de auditoría? Pues solo posiblemente una sanción a través del colegio, una suspensión, ¿verdad? Y pues quedar mal con el cliente si no se hace bien. Ahora, si se es objetivo o independiente el trabajo de auditoría, pues es un tema muy complicado, tal como lo vieron en el video de las 4 grandes, ¿verdad? De que realmente somos independientes, ¿verdad? Si me están pagando por hacer una auditoría para propósitos tributarios, ¿verdad? ¿Cómo voy a indicar de que no está bien el trabajo, ¿verdad? Es cuestiones discutibles, pero que es parte de nuestra realidad y ya cada uno decide su camino, ¿no? ¿Alguna pregunta, estimados amigos? ¿Algún comentario? Los escucho. Solo en este caso, digamos, hace referencia a la ley de actualización tributaria. Sí.
¿Y con la ley del IVA, ISO y todo eso, se quedaría fuera o se incluye también? Bueno, la O obligación dependiendo la... no, es que la obligación es del decreto 10/2012, es decir, solo sería impuesto sobre la renta. Porque si no, imagínense, tendría que abarcar cuántas leyes tributarias fiscales tendría que abarcar en todo, ¿verdad? Pero la obligación es, ¿para qué? La obligación es únicamente para el cumplimiento de la renta imponible para el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Entonces yo me quedaría con eso, pero sí tiene razón, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa con los impuestos, verdad? Pero yo le diría, ¿verdad? Mi criterio es ese, y yo creo que el de la mayoría, ¿verdad? Que iría sobre el decreto de 2012 por la obligación. Y les recuerdo que con la administración tributaria no hay que dar más de lo que piden, ¿verdad? Entonces, sí, los amigos de ahí que trabajan de la SAT, pero nunca de más de lo que le piden. Está bien, gracias, Lee. Así es. ¿Alguna otra pregunta o comentario, estimados? Voy a tomar la asistencia entonces así rapidito. Ricardo, ¿se encuentra Ricardo? Sí, presente, Eric. Ricardo Selvin, acá Selvin ya le tomé asistencia. Eddie Daniel Castillo Rivera. Presente, Lick. Eddie Daniel Castillo Rivera. ¿De qué Rivera será? No somos familia, Eddie.